Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía WIS, el cual les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy contamos nuevamente con la presencia de la profesora Natalia Mendoza, profesora adscrita a la Escuela de Filosofía de la Universidad WIS, y también con la compañera egresada Natalia Lázaro, filósofa también de la Universidad Industrial de Santander. Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Buenos días. Bien, para poder abrir este espacio al que gentilmente nos han invitado, quisiera compartir un pasaje con el que podríamos empezar situando la conversación. El libro para las mujeres va a ser el talismán, va a ser precisamente el talismán que las acompañará en la larga marcha hacia la emancipación. Leer es una primera forma de independencia, una primera conquista de privacidad donde la mente es libre, donde maridos y padres quedaban al margen de las nuevas vidas y experiencias que ofrece la lectura. Este es un pasaje que ustedes pueden encontrar en el prólogo escrito por Larumbe Doral, Lola, que hace parte obviamente de uno de los textos de Stephen Bollman, que se llama Las mujeres y los libros, una pasión con consecuencias. La edición de esta obra fue publicada obviamente en 2015 y allí pues hay toda una reflexión en torno a la relación que las mujeres han tenido como lectoras a través sobre todo de la España franquista, pero también a través de la historia. Con este pasaje abrimos el espacio para el encuentro entre la palabra y el pensamiento. Hoy, en este segundo programa, que conforma el ciclo denominado Entre Filosofía y Literatura Virginia Woolf, nos hemos convocado, Natalia y Hernando, para conversar en torno a la obra de una de las más importantes escritoras en lengua anglo, cuya influencia está vigente hasta nuestros días. Por esa razón, hoy quisiera plantearles un eje temático pues, para que podamos discutir, que obviamente se ancla a la línea de investigación en filosofía y literatura, la cual pues obviamente hemos tenido posibilidad, Natalia y yo, de desarrollar distintas reflexiones y también sobre la cual pues en efecto desarrollo mi ejercicio como maestra en la Escuela de Filosofía. En esta oportunidad, para este segundo programa conformado en el ciclo, por supuesto que ya les he anunciado, quiero que discutamos algunos elementos de la obra, que de hecho es una novela, titulada Orlando, una biografía. Esta obra nos va a permitir volver sobre los procesos de escritura y los problemas de género, ¿sí? A propósito de ese asunto central propuesto, me gustaría que tomáramos o retomáramos algunos elementos biográficos del contexto, pues como para no dejar en la nube, ¿cierto?, quién era pues Virginia Woolf y demás, que vale la pena recordar de ella. Vale la pena recordar que en efecto va a ser una escritora, ensayista, también narradora de cuentos más destacadas del modernismo literario. Si bien ella misma no se considera dentro del género modernista, sí va a influenciar este género literario a lo largo pues del siglo XX, y su técnica y su estilo poético pues va a hacer grandes contribuciones a la novela moderna. También es importante destacar que va a tener un papel protagónico Virginia Woolf a lo largo de las distintas discusiones políticas y públicas dentro de la sociedad londinense de su tiempo, ya que pues perteneció al círculo de Bloomsbury. Algunas de las novelas más significativas de nuestra autora son Fin de viaje, Noche y día, El cuarto de Jacob,
que ponen de manifiesto precisamente una determinación por ampliar las perspectivas de la novela más allá del mero acto de narración, es decir, que vamos a encontrar profundos pasajes de reflexión y demás que de hecho ya señalan e indican la beta filosófica de esta autora. Además de Orlando, una biografía que es un giro también a lo que podemos considerar la novela biográfica. Destacan adicionalmente novelas como Alfaro, Las olas, La señora Dalloway y el ensayo Una habitación propia, que fue motivo de nuestro primer programa en el ciclo y que de hecho va a ser tan importante que la va a llevar a ser redescubierta en la década de 70 porque precisamente va a ser recuperada por el movimiento feminista, quien pues obviamente va a hacer un trabajo excepcional con su obra. Allí se aborda obviamente las dificultades que las mujeres deben atravesar para poderse consagrar a la escritura en un mundo dominado por hombres. Esta información que la pueden ustedes también encontrar en distintas fichas biográficas, entre ellas la ficha que corresponde a la novela que vamos a discutir el día de hoy. Bien, por esa razón, chicos, les propongo una pequeña también reflexión que nos ayude a entroncar esta discusión sobre Virginia para que volvamos pues a la relación entre filosofía y literatura. Para eso, pues yo creo que podemos acudir a María Zambrano, una filósofa también que desarrollará su obra a lo largo del siglo XX. Es española, ¿sí? Y va a tener pues, digamos, una impronta bien importante en este nicho pues de investigación. Ella nos dice: asombrado y disperso es el corazón del poeta. Mi corazón latía, atónito y disperso. Ese es un verso de Antonio Machado, también poeta español. Y Zambrano continúa: no cabe duda de que este primer momento de asombro se prolonga mucho en el poeta, pero no nos engañemos creyendo que es su estado permanente del que no puede salir. No, la poesía también tiene su vuelo, también tiene su unidad, su transmundo. Este pasaje que les acabo de compartir pertenece a la obra Filosofía y Poesía de María Zambrano y pues desde allí podemos ya, ¿cierto?, empezar a aportar algunos elementos de la relación filosofía-poesía y que inaugura la experiencia del ser humano al sentirse acogido y sobrecogido en su vivencia existencial. Asimismo, la autora da cuenta en qué medida pensamiento y palabra pueden elevar el espíritu para asumir precisamente el paradójico desafío de estar implicado en y consigo mismo y los otros. En este hilo de ideas, Zambrano pues ya nos muestra un tipo de racionalidad llamada razón poética, en la cual se traza una mirada sentida y sensible ante la violencia que desde el origen separa a estos dos ámbitos del saber, filosofía y poesía, así como va a conducir al extravío de uno y otro en virtud de la falta o extrañeza generada por dicha separación. Con ello pues podemos intuir un camino en el que están presentes los riesgos, los descubrimientos inesperados, la claridad propia del andar en senderos no convencionales, sin asfaltar, sin señalización y demás, pero que potencialmente conducen al esclarecimiento del haberse hallado a sí mismo en su condición originaria como ser humano. De acuerdo con ese pasaje y esa profunda reflexión, me gustaría que pensáramos un poco en qué sentido la poesía y la literatura serían filosóficas y si esta relación continúa siendo prolífica y actual. No sé qué piensen ustedes, Natalia y Hernando. Yo creo que sí sigue siendo actual. Creo que la relación entre poesía y literatura son filosóficas porque tanto la poesía como la literatura quieren como establecer una verdad, cada una desde recursos lingüísticos diferentes claramente, y sigue estando vigente porque si leemos algunas obras, esa tríada permanece. Como bien había compartido en el primer programa de estos ciclos, como bien mencionaba la profe Natalia, que se nos pasó el tiempo también ahí rápido y volando. Creo que la poesía, la literatura, digamos propiamente también en un subgénero la lírica también estaría ahí, apela a una emoción y a una sensibilidad que hace tener un tipo de interpelación con el mismo lector. Es un diálogo, creo, entre la autora, el autor con la lectora o el lector. Pero de ahí no sería simplemente algo netamente afectuoso, sino que lo filosófico podría ser lo que se plantee detrás de líneas, lo intertextual. Digamos, así lo podría ver yo, pues no veo así como una separación tan grande como si fuera agua o aceite, sino realmente podrían conectar. Muy bien, sí, de hecho, pues Virginia Woolf es un caso paradigmático para expresar precisamente qué tan cercanas están filosofía y literatura, ¿no? Sobre todo cuando tratamos de abordar el problema que nos convoca hoy, ¿no? Y es el problema del género y la escritura.
Al respecto, valdría la pena adentrarnos en la novela Orlando, una biografía. Allí vamos a encontrar distintos pasajes muy significativos que ponen en tela de juicio esa relación que tempranamente en la modernidad se ha establecido entre el sexo asignado al nacer y el género como una construcción cultural y una especie de hipertexto o contexto a partir del cual pues se van configurando los roles de género, ¿no? Obviamente esto se discute y lo podemos seguir profundizando, pero creo que por ahora vamos a ir a una pequeña pausa. Sí, profe, vamos a ir a una pequeña pausa, pero seguidamente vamos a retomar la temática que se nos acaba de plantear. Amables oyentes, están en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. Vamos retomando nuevamente entonces, profesora Natalia, compañera Natalia, esta temática que quedó pendiente y faltaba más desarrollarla. Muy bien, Hernando, ya estoy tan Orlando. Volviendo a la novela, que se titula Orlando, una biografía, vale la pena recordar un pasaje en el que se desarrolla y se describe la metamorfosis de Orlando, que es el personaje obviamente central invocado pues para la narración, en este caso de Woolf. Allí me gustaría pues que tuviésemos en cuenta un episodio que uno puede denominar el trance, ¿no? Y es cuando se da toda esta situación en la alcoba de Orlando, ¿sí?, donde después de un largo sueño, ¿cierto?, casi cercano a la muerte, Orlando despierta, pero despierta con otro género. En ese sentido, pues me gustaría que pensáramos un poco hasta qué punto, ¿cierto?, resultaría simbólicamente significativo ese trance de sueño profundo y prolongado, obviamente sufrido nuestro personaje central en la novela. No sé qué opinen ustedes, Natalia y Hernando, al respecto. Creo que me interpela incluso porque, como bien es la metamorfosis, ya no a lo Kafka en un insecto, sino propiamente en un género. A mí sí me dejaría pensando bastante que yo de pronto adentrándome en el personaje, amaneciera, digamos, como mujer. Sería simbólicamente, ¿cómo decirlo? Meterme ahora sí de lleno en los zapatos propiamente de una mujer en un sistema que claramente hay hipertura, que sería el sistema patriarcal. Lo vería de esa manera, como una deconstrucción incluso, que sería anacrónico proponer la deconstrucción que propone Derrida y propone los demás, pero lo vería como eso, o sea, cómo sería yo dejando a un lado el privilegio de ser hombre y en un sistema que lo privilegia y interpelarme y cómo sería yo siendo una mujer. Retomando la idea del compañero, sí, ahora el personaje va a jugar en los dos lados, va a mirar cómo era su situación de hombre y ahora experimentar cómo va a ser su situación de mujer. Entonces ese trance es demasiado interesante y es, como lo señala Virginia Woolf, algo que nos deja boca abiertos a todos. Sí. En efecto es muy significativo porque el trance se da, o todo el proceso de metamorfosis se da a partir de un discurso un tanto mitológico, ¿no? Se habla de que durante esta etapa del soñante aparecen algunas hadas madrinas, entre comillas, un tanto particulares. Algunas de ellas son la verdad, la franqueza, la sinceridad, la modestia, la pureza, la castidad y finalmente, justo antes de despertar Orlando, aparece la verdad. Es ella, la verdad, la que da el trompetazo definitivo y Orlando despierta. Pero despierta, digámoslo así, ya teniendo que asumir los retos de ser ahora una mujer, ¿sí? Entonces valdría la pena pensar qué podrían representar esas hadas madrinas, entre comillas, ¿no?, en la transformación de Orlando. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tienen algo que ver? Porque esos nombres y ese, digamos, como esa ocasión para hacer esa introducción de lo mítico allí, pues es bien significativa. Cuéntenme ustedes qué creen que pasa ahí. Bueno, esa aparición es muy interesante porque él ahora ser mujer tiene que cumplir como con esos nombres en los que se aparecieron las madrinas. Ahora al ser mujer tiene que ser casta, tiene que ser pura, tiene que ser modesta, entonces debe que empezar a cumplir como con esas cualidades que se le adjudicaron a la mujer naturalmente.
Entonces ahí va a haber un choque con ese personaje porque pues él estaba acostumbrado a no cumplir con estos roles de asignación. No, totalmente de acuerdo con lo que menciona la compañera Natalia. Creo que son unos matices que ahora debe digamos, replantearse y ahora vivir acorde a ello, como bien se menciona. Ahí considero que será un trompetazo, pero de pronto también un choque propiamente ya en el diario vivir, en la cotidianidad, que ahora debe asumir Orlando. Por supuesto, sí, por supuesto, porque adicional, Orlando no era cualquier mortal, ¿no? En ese momento él estaba cumpliendo funciones de embajador del Imperio Británico, ¿sí? En Turquía. Y de alguna otra forma pues va a perder un montón de cuestiones, privilegios, títulos novelescos, la herencia, cuando retorne obviamente a enfrentar su situación como mujer, obviamente en Inglaterra. Yo tenía ahí digamos, siguiendo el orden de las preguntas, ¿se podría asumir dicha transformación como una señal de una deconstrucción social? ¿Ustedes lo verían por ese lado o más bien una reflexión, un replanteamiento? ¿Qué consideran? Bueno, en principio es más bien cuestionar, ¿no? Cuestionar porque es un proceso, digamos, muy, muy pedagógico hasta cierto punto también, que es atreverse a encarnar un personaje, a escribir un personaje que sufra esta transformación. Pero los alcances aún no los hemos podido evidenciar 100% de ese proceso de construcción, pero sí al menos Virginia está poniendo a través de este pasaje una cuestión bien interesante. Y es que a veces nos indica de manera muy insistente que Orlando no ha dejado de ser quien es, ¿cierto? Entonces, por más de que asuma un rol u otro, no deja de ser quien es. Entonces, está planteando una pregunta mucho más profunda y es si el género realmente importa o si podríamos eventualmente trascender eso que llamamos la marca de género. Y aún más, si podemos incluso cuestionar esto que llamamos naturalizar el sexo con relación al género. Y eso, pues obviamente la sitúa muy, muy adelantada en su tiempo, porque son cuestiones que se plantean las feministas después de las distintas reflexiones y trabajos teóricos de los años 70 y 80, ¿sí? Entonces, una deconstrucción social, no me atrevería a decirlo, pero sí en su producción y en lo que representa su obra, sí que es, digamos, una mujer muy adelantada a su tiempo y sí que plantea preguntas que van a ser definitivas para el trabajo de los feminismos y los problemas de género. Bien, no sé si quisieran continuar ustedes abordando un poquito más el tema de lo andrógino, ¿sí? Y abordar al menos una cuestión que podría o que valdría la pena recuperar, y es lo que pudo haber experimentado Orlando, ¿sí? Al tener obviamente que enfrentarse, ¿cierto? Precisamente frente al espejo y ahora preguntarse si ese cambio o ese proceso que aparentemente descrito por Woolf parece natural, ¿cierto? Se levantó un día con otro humor, ¿cierto? Pero si eso ya luego al salir a la sociedad podría ya representar o ser leído como un suceso que es contra natura, es decir, si cambiar de género podría ser algo contra natura. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Bueno, aquí ya Virginia Woolf nos señala esa visión andrógina, pues Orlando se despierta, pero él va a seguir siendo el mismo, guarda su identidad de hombre, pero ahora con cuerpo de mujer. Él lo va a tomar de una manera muy natural, muy tranquila, e inclusive cuando hace el paso con los gitanos, pues se sigue manteniendo igual. Ya cuando llega a Londres es donde va a haber ese choque, porque inclusive la vestimenta juega un papel muy importante durante la novela. Pues aquí es donde se empiezan a designar como, bueno, usted es mujer o usted es hombre, y eso va en contra de lo natural, porque pues la mujer debe que vestirse de cierta manera, el hombre debe que vestirse de esta forma, porque así lo ha como colocado la sociedad a partir pues de prejuicios. Cuando estaba reflexionando la propuesta del texto, se me venía mucho a la mente el andrógino del diálogo del banquete, justamente de Platón, donde también se simboliza los roles que aquí se menciona y se ponen como, digamos, a cuestionarse. Y lo vería por ese lado, porque haciendo como una comparación, siempre se le ha simbolizado mitológicamente a la mujer como con la tierra, por la fertilidad, al hombre con la luz, al andrógino con la luna. Entonces creo que aquí es una interpelación, claramente lo leo yo, de cuestionarse respecto al género y el sexo mismo.
puede ser, pero la clave de Platón está dada en un contexto más específico, ¿no? Digamos que la sociedad griega de su tiempo pues tiene unas claves culturales y unas designaciones y unos papeles bastante precisos. Sin embargo, por supuesto no podemos desconocer que ha sido una gran herencia para nosotros respecto pues al pensamiento, a las formas de vivir occidentales, pero vale la pena destacar que en el caso de Virginia Woolf, al recuperar el elemento de que Orlando no deja de ser quien es, ¿cierto? Lo que estamos planteando es una naturaleza intermedia de lo andrógino, no como dos seres que son igual diferentes, unidos por algo que no sabemos qué es. Aquí sí sabemos qué es que de hecho no necesitan un tercer elemento, sino que ellos mismos son el tercer elemento. Entonces aquí aparece el recurso a lo medio, ¿cierto? A la mediación que ya está presente más bien, filosóficamente hablando, desde Diótima, ¿no? Diótima sí plantea que el amor, ¿cierto?, provenga o tenga una naturaleza intermedia, que sea, no es ni poro ni penía, es decir, no es ni carencia ni riqueza, ¿cierto?, sino que es otra cosa ya fusionada, no necesariamente fusionada, sino que es algo propio en sí mismo, ¿sí? Entonces, es un tercer elemento completamente diferente, con su propia esencia, con su propia identidad, ¿sí?, que no se agota en la designación, en este caso, de el rol de género o en la asignación del sexo a partir de su configuración corporal, de su vestimenta y demás. Sí, bien. Chicos, ¿les parece si vamos apuntando algunos elementos ya para ir tratando de cerrar este segundo episodio del ciclo? Y pensemos pues que también Orlando durante este proceso le dan muchísimas ganas de escribir. Hay un pasaje que de hecho menciona esto, ¿sí? Orlando ya desde muy temprano, abriendo la novela, se nos designa y se nos define como un poeta, ¿sí? Y a lo largo pues de la novela va a escribir tragedias y entre otros textos poéticos. Pero justo junto con su proceso de transformación, de metamorfosis, pero pues no quiero abusar de ese término pues porque tiene connotaciones kafkianas y obviamente levantarse siendo mujer no es devenir cucaracha, ¿no? Sino es, de hecho, asumir el cuestionamiento de que no somos o no nos agotamos en un género u otro. Entonces quisiera que ustedes me contaran precisamente cómo podríamos leer ese impulso de escribir que tiene pues Orlando cuando está sufriendo esta metamorfosis. Y si ustedes mismos han sufrido este tipo de episodios de urgencia por escribir. Yo creo que existe esa necesidad de plasmar como todo lo que le está sucediendo. Y también podría ser como un proceso de liberación en el pues para esto se presta la escritura, ¿no? Para plasmar aquello de lo que muy poco se puede hablar. Obviamente en Orlando a él no se le apaga su idea de el amor por la poesía ni la literatura. Es más, como que se prende esa llama aún más y en su transformación como mujer es lo que lo va a mantener vivo durante la sociedad pues, de Londres. Esa necesidad de escribir y de poder plasmar todo lo que le está sucediendo. Yo veo esa necesidad de escribir desde, digamos, la condición en la que ahora está Orlando, también como un espejo, una, digamos, representación de lo que es lo que era o de lo que todavía perdura, porque no podemos hablar que se haya caído el sistema como un acto subversivo, en la cuestión de la escritura y de la lectura y del proponer y del propiamente dialogar como lo estamos haciendo aquí, que nos falta el tinto, pero igual, o el té a lo inglés, pero igual todavía creo que hay todavía presente unos matices que censuran hoy en día. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que ya pues hemos agotado o al menos hemos provocado, ¿cierto?, la reflexión y el debate en torno a dos grandes producciones, dos grandes creaciones de Virginia Woolf. Quisiera pues agradecer este espacio donde hemos confluido pues pensamiento, palabra y sensibilidad por la filosofía y la literatura, y también agradecer la atenta escucha y esperar pues que hayamos al menos movilizado el interés por esta pensadora y por las cuestiones que tienen que ver con la filosofía y la literatura y los problemas de género. Nuevamente gracias a ustedes dos por aparecer y por también invitarnos y coincidir, ¿cierto? Y de alguna otra forma propiciar este espacio. Nuevamente gracias y esperemos pues volver a encontrarnos pronto. Nos dedicamos con unas líneas dedicadas al significado de la lectura y al enriquecimiento de la vida interior en el ámbito de lo doméstico. Yo aprendí a leer con mi madre. He visto cómo la lectura podía convertirse en un arma de afirmación y de construcción de la propia identidad. Una forma de evasión en un mundo estrecho que la había dejado varada en el dulce hogar simplemente por el hecho de haber nacido mujer y haber crecido con la moralina rancia de la sección femenina de la España franquicia.
La Rumbe Doral, Lola, un prólogo de mujeres, y libros Una pasión con consecuencias de Stefan Bollmann. Como bien mencionaba la profesora Natalia, pues, amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Agradecemos por su sintonía, de igual manera a la profesora Natalia, profesora adscrita a la Escuela de Filosofía, a la compañera Natalia Lázaro por acompañarnos. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta el momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.